esta semana. Bien, vamos a continuar entonces con nuestra clase de basicidad que damos ayer, ¿verdad? Ayer vimos el efecto inductivo, como las, los grupos sustituyentes podían afectar la basicidad. Vimos que los grupos aceptores de electrones disminuían la basicidad, mientras que los grupos dadores la aumentaban, ¿ya? Ya habíamos visto entonces esta tablita aquí, en que en general los grupos sustituyentes, en el caso de las aminas, aumentaban la basicidad, excepto, ¿verdad?, en las aminas terciarias, que por un efecto de solvatación hace que estas aminas, a pesar de tener tres grupos dadores, por efecto estérico disminuye la basicidad, porque no impiden que reaccione con el agua. Lo mismo veíamos el efecto de las aminas primarias, pero con el aumento del volumen de los sustituyentes. ¿Ya? Si pasábamos de un metilo, un isopropilo, un terbutilo, empezaba también a disminuir la basicidad debido a que el agua, debido a estos grupos voluminosos, está más impedido de entrar o reaccionar con el nitrógeno. Si ustedes ven aquí los potenciales de electrostático, ven que claro, aquí la carga negativa está súper disponible para reaccionar con el agua, pero a medida que aumentan los volúmenes, ya la carga se va haciendo menos disponible. Entonces, eso hace que disminuya la posibilidad de reaccionar con el agua. Y por eso vemos que a medida que aumenta el volumen del grupo sustituyente, vemos que empieza a disminuir la basicidad. Se hacen pKs más altos. Y luego veíamos que los grupos dadores, ¿verdad?, aumentaban la basicidad, en el caso, por ejemplo, de la piperidina, en que el ciclo es un grupo dador, ¿verdad? La carga o la densidad de carga negativa está concentrada en el nitrógeno, por lo tanto, se hace mucho más básica. En cambio, si agregamos grupos aceptores de electrones, como en el caso de la morfolina, un oxígeno, miércoles, jueves y viernes. La carga negativa está en el oxígeno, atractor de electrones, y la densidad de carga negativa se pierde, se fijan, en el nitrógeno, lo que hace que sea una base más débil. Y si agregamos un carbonilo, mucho más atractor, también la densidad de carga negativa sobre el nitrógeno disminuía aún más. Fíjense bien que se pone más azul que en este caso. En este caso, por lo menos, algo verde hay. Aquí está totalmente azul. Disminuye aún más el efecto atractor y se hace, por lo tanto, una base mucho más débil. Miércoles. ¿Sí? ¿Queda claro? Perfecto. Vamos ahora con el efecto mesomérico o de resonancia en el efecto sobre las bases. En general, los grupos dadores de electrones, por efecto mesomérico, aumentan la basicidad. Y claro, si son dadores, aumentan la densidad electrónica en el nitrógeno. Mientras que los grupos aceptores disminuyen la basicidad. Ya lo habíamos visto antes. Ahora, la basicidad de la anilina, que es la amina por excelencia aromática y que se explica a través del efecto mesomérico, está dada por la disponibilidad del par de electrones que están sobre el átomo de nitrógeno. Si ese par se puede deslocalizar por la nube pi,
del benceno, ¿verdad? Va a estar menos disponible. Si no se puede deslocalizar, entonces va a estar más disponible. Y eso se debe a la deslocalización en el anillo aromático, como podemos ver aquí, en el caso de la anilina, la densidad de carga está deslocalizada entre el nitrógeno y el anillo aromático, hace que sean bases menos básicas o menos fuertes que las alifáticas. En el caso de las alifáticas, la densidad de carga está puntualmente sobre el nitrógeno. Por lo tanto, esa densidad de carga o par de electrones no enlazantes están más disponibles. En cambio, las anilinas, debido al efecto, ¿verdad?, de resonante de la anilina, la carga está más deslocalizada en el anillo y eso hace que sean bases mucho más débiles. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Sí? Perfecto. Entonces, el par de electrones, ¿verdad?, de este orbital sp3, recuerden que las anilinas siguen siendo sp3, a pesar de estar unidos a carbonos sp2, se deslocaliza puesto que puede interaccionar con la nube. Recuerden que aquí ese enlace simple tiene rotación libre, por lo tanto en algún momento este orbital sp3 queda paralelo a la nube y cuando queda paralelo interacciona con la nube. Y eso hace entonces que el nitrógeno tenga menos disponibilidad del par de electrones, ¿verdad? Y por lo tanto es menos capaz de captar un protón. Como esto no está disponible, está deslocalizada, entonces el protón va a estar menos disponible, o sea, el par de electrones menos disponible para captar un protón. Por eso que las aminas, en general las anilinas, son bases más débiles. Ahora, el par de electrones de la anilina se deslocaliza en el anillo de acuerdo a la siguiente estructura resonante. Vemos que ahí el par de electrones pasa al enlace simple, el doble al átomo de carbono, quedando ahí la carga negativa. El nitrógeno, como comparte un par de electrones, queda con carga positiva. Luego la carga negativa sigue al enlace, del doble enlace al átomo, queda la carga ahora aquí, la carga negativa al enlace, del enlace al átomo, ahora la carga negativa queda acá, y por último la carga negativa al enlace y el doble enlace al átomo, y se restituye entonces el par de electrones sobre el nitrógeno. Entonces en general en las anilinas, mientras más deslocalizado esté el par de electrones, menos básica va a ser la amina. Ahora, ¿cómo se comportan los grupos que son aceptores de electrones por efecto inductivo y por efecto mesomérico? Por ejemplo, la paranitroanilina. Entonces, en general, vemos que aumenta el número de estructuras resonantes. Aquí vamos a tener 6 estructuras resonantes. Y mientras mayor sea el número de estructuras resonantes, menos básica o menos fuerte es la base. Por lo tanto, si tiene más estructuras resonantes, a mayor número de estructuras resonantes, menor basicidad. Se fijan que son los mismos que usamos para... Uy, uy, uy. Y por lo tanto, significa que tiene mayor pK sub B. En cambio, los grupos que son dadores de electrones, por efecto mesomérico, como la parametoxanilina, ¿verdad? Hace que esta especie sea inestable y al ser inestable hace que esta base sea
más fuerte. Entonces, grupos dadores, ¿verdad? Hay mayor inestabilidad de la base y eso hace que sea una base más fuerte y por lo tanto tiene menor pK sub B. Entonces, los grupos en general que son aceptores de electrones disminuyen la basicidad y los grupos que son dadores la aumentan. ¿Queda claro? Sí, perfecto. Entonces, en general, se observa que los grupos atractores de electrones en los derivados orto y para disminuyen la basicidad en mayor proporción que en el meta. ¿Ya? Entonces, grupos atractores, por ejemplo, en nitro, vemos que el derivado en meta es mucho más básico que el otro. ¿Por qué? Porque tiene menos estructura resonante. Y entre el orto y el orto derivado es menos básico que el para. Y ahí vemos que el para derivado es más básico que el orto. Y eso se debe a que como es un grupo atractor de electrones, mientras más cerca esté del grupo básico, menor va a ser su basicidad. ¿Sí? ¿Sí o no? Ah, ya, contesten. En el caso de los grupos dadores, ya. En el caso de los grupos dadores, ¿ya? En general, el meta es el menos básico. Aquí vemos, por ejemplo, que el meta es el menos básico. ¿Ya? Porque no está conjugado con el nitrógeno. Por lo tanto, no aumenta su densidad de carga. Y los orto y para son los más básicos. Y a su vez, el derivado en orto es menos básico que el derivado en para. Y aquí podemos ver que el derivado en para es más básico que el derivado en orto. Y eso se debe nuevamente a que el grupo, como es menos I y está más cerca en la posición orto, disminuye con mayor facilidad la basicidad. ¿Sí? ¿Queda claro? Perfecto. Bueno, los halógenos, recuerden que son casos especiales. Los halógenos en general, el efecto más importante es el efecto inductivo. ¿Ya? Porque los halógenos, como les explicaba anteriormente, tienen muy poco sobrelapamiento del orbital P que tiene el paro de electrones con la nube pi. Entonces es más efecto inductivo que efecto resonante. Entonces acá podemos ver claramente que al poner un cloro en distintas posiciones, a medida que el cloro se aleja, va aumentando la basicidad. Entonces el para es más básico que el meta y el meta más básico que el orto. Mientras más cerca esté el grupo atractor de electrones, ¿verdad?
menor es la basicidad. ¿Sí? ¿Queda claro? Perfecto. Otro efecto importante es la hibridación del átomo de nitrógeno, ¿verdad? Y la aromaticidad en cuanto a la basicidad. Si comparamos, por ejemplo, la piperidina con la piridina, en que la piridina, ¿verdad?, es un anillo aromático. Sin embargo, este par de electrones está disponible porque está en una orbital sp2. Sin embargo, la piperidina sigue siendo más básica que la piridina, a pesar de que tiene sus pares de electrones disponibles. Entonces, ¿a qué se debe eso? Se debe a la hibridación del átomo de nitrógeno. En el caso de la piperidina, ese nitrógeno es sp3, por lo tanto es menos electronegativo. Claro, como tiene un doble enlace, entonces el par de electrones está en un sp2. Y el nitrógeno aquí es sp2, que es más electronegativo. Entonces, el sp3, al ser menos electronegativo, puede donar más fácilmente su par de electrones. En cambio, el sp2, que es más electronegativo, cuesta menos que pueda donar su par de electrones. Entonces, como el sp3 es menos electronegativo, es una especie más básica. En comparación con este nitrógeno, ¿verdad? sp2. ¿Ya? Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, aquí, se fijan, la carga o la densidad de carga está más disponible en el nitrógeno. En cambio aquí se encuentra más diluida la carga. Por eso la piridina es menos básica que la piperidina. Y ahora si comparamos la piridina con el pirrón, son dos moléculas aromáticas. Ambos nitrógenos son sp2. Sin embargo, la piridina es más básica que el pirrón. ¿Y a qué se debe eso? Se debe a que en el caso del nitrógeno de la piridina, el par de electrones está en un sp2. O sea que está disponible para formar un enlace con el hidrógeno. En cambio, en el pirrón, el par de electrones está en un pz. Es decir, es parte de la nube pi del anillo. Y por lo tanto ese par no está disponible para captar un protón. Por eso entonces es una base mucho más débil. Ya lo podemos ver. La densidad de carga está en el nitrógeno ahí. En cambio, en el pirrol, la carga está totalmente deslocalizada por el anillo. Entonces, a pesar de que tienen la misma hibridación, ¿ya?, los dos son aromáticos, en el caso del pirrol, el par de electrones parte de la nube pi. Por lo tanto, está menos disponible. Entonces, par de electrones es parte de la nube pi. ¿Ah? Menos disponible. Por
Por eso el pirrolo entonces es mucho menos básico. Y colorín colorado, este cuento de las bases se ha acabado. ¿Quedó claro? Bien, esto es lo mínimo, de lo mínimo, de lo mínimo que tienen que saber sobre acidez y basicidad. Y con esto ustedes pueden entonces deducir la basicidad o la acidez de cualquier especie, asignar valores de pK sub A o pK sub B, u ordenar de mayor a menor acidez o de mayor o menor basicidad. Diego, cuéntenos. Profe, ¿vamos a hacer más ejercicios de esto de basicidad y acidez? En la ayudantía de van a hacer eso. Ah, ya la conté. Y de las guías que nos entregó, ahí hay ejercicios también de Sí, acidez que no pues leíamos. hay un montón. Hay toda una guía de ácido base, Ya, para ¿ya? Vamos ahora con el otro tema. Profe, la otra vez nos subió solo el de uno año pasado. Ah, de veras. Ya, de ahí a ver, la voy a subir al tiro, antes que se me olvide, porque ya estoy con la cabeza en cualquier otro lado. Sí, profe, por Ah, favor. ya, la voy a meter aquí en... ¿A dónde? Ahí en la carpeta de efectos mesoméricos, en la semana 6. Tararán. Cambiar los anteriores. Buscarla, ¿dónde están? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Organiza 1, son el mes 2. Son los mes anteriores. Listo, ahí están. Vos tienen que buscarla en la semana 6. Ahí en la carpeta de ácido base. O sea, efectos mesoméricos inductivos. Ahí en la semana 6. Ahí pueden bajar las solemnes anteriores. De nothing. Ahí tienen para hacer harto ejercicio. ¿Quién te daría en el Ah, no sé, pues eso tienen que haberlo hablado con Mitchell. Él es el encargado de la ayudantía. ¿Cuándo tienen control? Ah, entonces el lunes le preguntan. Yo creo que va a ser de ácido base, yo creo, a esta altura. Sería lo más conveniente. Pero eso tienen que verlo con él. Él es el profesor de ayudantía. Ustedes se ponen de acuerdo con él. Bien, vamos a cambiar entonces de tema. Esta clase ya la subí está en la carpeta ahí en isomería, la estereoquímica 1.
De todas maneras, le voy a hacer unos cambios porque aquí me fijé ahora último que tengo un montón de copy-paste, así que voy a ir arreglándolo en la semana. Entonces, la estereoquímica es la rama de la química, ¿verdad? Que estudia las distribuciones espaciales de los átomos dentro de las moléculas y cómo éstas afectan su estabilidad y su reactividad. Entonces, ustedes saben que las moléculas tienen volumen, tienen un espacio, y por lo tanto, ese espacio va también a estar influyendo en sus propiedades físicas y en sus propiedades químicas, especialmente la reactividad. Ahora, los átomos se pueden distribuir en una molécula de distintas formas, lo que forman los llamados isómeros. Los isómeros entonces son compuestos que tienen la misma fórmula molecular, pero que tienen distinta distribución de los átomos dentro de la molécula. Y de acuerdo a esto, existen distintos tipos de isómeros. Tenemos los isómeros constitucionales o estructurales, que son aquellos que se caracterizan por distribuir sus átomos de diferente manera, generando compuestos diferentes. Dentro de estos isómeros estructurales, vamos a tener los llamados isómeros de cadena, que son aquellos que forman al distribuir en forma diferente la cadena carbonada. Entonces, por ejemplo, si tenemos una molécula C8H16O, podemos dibujar esta cetona, la octan 3-ona. Entonces, la cadena aquí es de 8. En cambio, yo puedo hacer una cadena más corta, la acetona en la misma posición, la misma función, solo que la cadena es diferente. Y voy a tener entonces la 5-metil heptan 3-ona. Entonces se dice que esos son isómeros de cadena. ¿Queda claro? Perfecto. Los otros son los llamados isómeros de posición, en que tenemos la misma cadena, la misma función, pero la función en distinta posición. Entonces, podemos tener la octan 3-ona o la octan 2-ona. Podemos tener también 2, 4, 6, 8, miércoles. 2, 4, 6, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, esta es la 1, 2, 3. La octan, por ejemplo, 4-ona. Entonces, todos esos son isómeros de posición. La misma función en la misma cadena, pero en distinta posición en la cadena. Y podemos tener isómeros de función. Es decir, la misma cadena, pero la función es diferente. Y por ejemplo, podemos para un C8H16O escribir la octan 3-ona. Pero si el carbonilo lo ponemos en el carbono 1, ya la acetona pasa a aldehído. Y tenemos entonces el octanal. Entonces se dice que son isómeros de función. En general, la cetona y los aldehídos son isómeros de función. Los ácidos carboxílicos, por ejemplo, con los ésteres, también son de función. Los alcoholes con los éteres también son de función.
Entonces ahí tienen la misma cadena, pero función diferente. ¿Ya? Entonces esos son los isómeros estructurales. Vamos a tener otros isómeros que son llamados estereoisómeros, o sea, isómeros espaciales, en que tienen la misma secuencia de átomos enlazados covalentemente, pero su orientación espacial es diferente. O sea, tienen la misma función, la misma posición, la misma cadena, pero la distribución espacial son diferentes. Y aquí tenemos los isómeros conformacionales, rotámeros o conformeros, ¿ya? Que son los primeros que vamos a ver, que son aquellos que se forman al rotar la molécula en torno a un enlace simple. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la butanona, y en este enlace simple nosotros podemos distribuir el metilo para allá, el hidrógeno hacia adelante y ese hidrógeno hacia atrás. Si yo roto el enlace acá en 180, me va a quedar el metilo hacia abajo aquí. Este hidrógeno que estaba para atrás queda ahora para adelante y ese hidrógeno que estaba para adelante me queda para atrás. Entonces la molécula es la misma, no cambia, pero la distribución de los átomos en torno al enlace simple es diferente. Entonces, ahí se dice que son isómeros conformacionales, rotámeros, lo que es por rotación, o conformes. Y existen los isómeros configuracionales, que son aquellos que no son superponibles y no se pueden interconvertir. Y tienen el mismo nombre, todo igual, pero la distribución de los átomos también es diferente. Y no son superponibles. En el caso de acá, estos sí son superponibles, porque si ustedes giran el enlace ahí, les queda igual al primero. En cambio acá no. No hay giros y por lo tanto no pueden ponerse uno sobre el otro. Y existen dos tipos. Uno, que son los llamados isómeros geométricos, que en general se dan en torno a un doble enlace. Aunque también vamos a ver que se pueden hacer con anillos, pero en general en los dobles enlaces. Y aquí tenemos, por ejemplo, esta molécula, ya que tenemos el metilo, que sería el 2-cloro, but 2-eno. Y este también es 2-cloro, but 2-eno. Para más remate tienen el mismo nombre. Sin embargo, si yo cambio de posición S con S, me queda otra especie que si yo trato de superponerla, calza bien este y este, pero estos no. Y además, en el doble enlace no hay libre rotación. Por lo tanto, son dos moléculas diferentes. Tienen el mismo nombre, tienen las mismas características químicas, tienen algunas diferencias de propiedades físicas, y solamente es porque hemos intercambiado o cambiado de posición estos dos grupos. ¿Hay alguna más estable? En este caso, no necesariamente. En cuanto a la estabilidad, podríamos decir que esta es más estable, en que los dos grupos más voluminosos están más lejanos. Justamente, Daniela, este sería el cis y este sería el trans, pero eso lo vamos a ver después.
de nada. Y los otros son los llamados isómeros ópticos, que son moléculas también, que tienen un carbono sp3, pero que están unidos a 4 grupos diferentes, y esos 4 grupos diferentes los podemos disponer de distintas formas. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la 3-clorobutanona, en que este carbono, un carbono sp3, está unido a 4 grupos diferentes, un metilo, un hidrógeno, un cloro y un acetilo. Y si yo cambio de posición el cloro con el hidrógeno, voy a tener esta otra molécula. Y son idénticas, iguales. Tienen la misma punto de fusión, el mismo punto de ebullición, la misma reactividad, tienen el mismo momento dipolar, todo igual. Solo una propiedad óptica, que es la desviación óptica específica, que lo vamos a ver cuando veamos isómeros ópticos, que los diferencia uno del otro. Y tampoco son superponibles, porque si yo trato de superponer acá, calza bien el metilo, calza bien esto, pero estos no. Y por mucho que gire en torno a este enlace, no va a haber posibilidad de llegar a la molécula esta de acá. Entonces son dos compuestos totalmente diferentes, pero tienen todo igual. Las propiedades físicas, las propiedades químicas, excepto una propiedad física específica que es la desviación óptica específica. Eso se llaman isómeros ópticos. ¿Ya? Supongo que ustedes habrán escuchado, visto en su los R y los S. Eso. ¿Ya? Pero cuando lleguemos a parte de óptica, que es el tercer tema de estereoquímica, ahí lo veremos con más detalle. Ahora bien, como nosotros vivimos en un mundo tridimensional, ¿verdad? Todas las moléculas tienen volumen, distintas disposiciones en el espacio, pero trabajamos en un mundo bidimensional hasta el momento, que es nuestro cuaderno o la pantalla o la pizarra. Nosotros tenemos que dibujar las moléculas, ¿verdad? Que son en 3 dimensiones, pero en 2 dimensiones. Y para eso tenemos que darle un aspecto de tridimensionalidad. Y eso se hace con las llamadas proyecciones. Entonces las proyecciones son representaciones de las moléculas tridimensionales, pero que nosotros las vamos a dibujar en 2 dimensiones. Entonces para moléculas de cadena abierta, como por ejemplo el etano, esta sería la estructura de Lewis, que no nos dice nada sobre su volumen. Ahora, nosotros sabemos por geometría que estos son tetraédricos y este también es tetraédrico. Entonces nosotros tenemos que representar esta molécula de alguna forma que nos dé la sensación de volumen. Y para eso se usan las proyecciones. Y la más simple es la llamada caballete. Entonces del caballete nosotros ponemos un carbono y dibujamos 3 enlaces equidistantes, como si fuera un signo de la Mercedes-Benz. Y después dibujamos otro carbono con la misma historia, con 3 enlaces. Y hacia la derecha o hacia la izquierda y más o menos a 45 grados con respecto al otro. Y luego se unen los dos carbonos acá. Ahí se me perdió el enlace. Y queda entonces como un caballito. ¿Se fijan? Aquí está la cabeza del caballo, la cola del caballo y las patas. Por eso se llama de caballete. Claro que ahí el caballo más parece ratón, pero bueno, no pude ser más. Ahora, si nosotros dibujamos el etano, ¿verdad? En la conformación de caballete, tendríamos los carbonos con los enlaces y cada enlace con un hidrógeno.
Y eso entonces se da la conformación del caballete. Ahora bien, si a este caballo le entra el demonio y se tuerce, gira en torno a eso de ahí, ese enlace, vamos a tener esta otra caballete, en que ahora este carbono, el hidrógeno este, quedó hacia abajo y esto hacia arriba. Y también esta es una proyección de caballete. Ahora, como estas dos moléculas, representaciones, se diferencian en que yo he rotado este enlace, estos son rotámeros o conformaciones. O confórmelos. Ya entonces estas dos, como resultaron de hacer girar un enlace simple, son conformaciones o rotámeros o confórmeros. Ahora, esta que está acá se conoce como la conformación eclipsada. ¿Por qué? Porque cada enlace del carbono de atrás está justo detrás del que está adelante. Entonces están eclipsados. En cambio, en la de acá, esta se conoce como la conformación alternada. Porque aquí están en los 60 grados con respecto a ese. Entonces, si lo viéramos de frente, lo veríamos alternado. Veríamos uno de adelante, uno de atrás. Uno de adelante, uno de atrás. Uno adelante, uno de atrás. Entonces vamos a tener estas dos conformaciones, eclipsada y la alternada. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Y cómo sabemos si esta molécula es eclipsada o alternada? Por eso, pues, si ustedes la dibujan así, es eclipsada. Los dos Mercedes-Benz están de la misma forma. En cambio, en la alternada están los Mercedes invertidos. Este está para acá y ese está para allá. Claro, pues. Ya, entonces, eclipsada, alternada. Si ustedes dibujan el caballete de esta forma, es eclipsada siempre. Si la dibujan de esta forma, es alternada siempre. ¿Sí? ¿Queda claro? Listo. Ahora, si nosotros nuestro caballito que tenemos aquí, que está en caballete, lo miramos de el lado, así, vamos a tener la proyección de cuñas, en que el cuerpo del caballo está en el plano y el enlace o las patas del caballo que van hacia el espectador se dibuja con una cuña, que significa que va hacia adelante, y las patas que van alejándose del espectador se dibuja con una línea entrecortada. Entonces, si dibujamos, por ejemplo, la eclipsada del etano y la miramos desde acá, vamos a tener esto. Esto en el plano, ahí. Estos dos hidrógenos que van hacia el espectador con las cuñas y estos dos hidrógenos que se alejan del espectador
con línea entrecortada. Y de esa forma le damos la tridimensionalidad, como si fuera un tetraedro. Fíjense bien ahí. S, ahí. ¿Se fijan? Como si fuera un tetraedro. Lo mismo S. S de ahí. Como si fuera otro tetraedro. Si hacemos lo mismo con la alternada, la miramos desde el lado, también. Esto y esto en el plano, se hace para abajo, el que va hacia el espectador con la cuña, y los que se alejan del espectador, línea entrecortada hacia atrás. Cuéntame, Belén. ¿Alguien había levantado la manito? Yo, pero ya Ya. le explico. Muchas gracias, profe, igual. Ah, ya, ya, de nada. ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces, esta es la conformación eclipsada y esta es la conformación alternada en la proyección de cuña. La de la alternada no la entendí. No, pues mira, si están mirando, está así, ¿verdad? Desde acá. Entonces, esto y esto en el plano. Ahí. Los que van hacia el espectador con la cuña, pero este evidentemente va hacia abajo y este va hacia arriba. Y las que se alejan del espectador con una línea entrecortada, evidentemente este va hacia abajo y esa va hacia arriba. ¿Ahora sí, Alonso? Perfecto. De nada, para eso estamos. Existe otra proyección que se conoce como de Newman. Y es cuando nosotros tenemos a nuestro caballito, pero lo miramos desde el frente. Entonces, el átomo que va justo hacia el espectador se dibuja con un punto. Y el que va hacia atrás con un círculo o una circunferencia. Entonces, el punto va adelante, entonces se pone el puntito y la circunferencia. Y ahora, desde el punto se dibujan tres enlaces como si fuera la Mercedes-Benz. Y luego, desde la circunferencia también tres enlaces. Ahora, nosotros lo dibujamos un poquito corrido para poder verlo, porque en rigor, este enlace está justo detrás de este. Pero para poder verlo, uno lo dibuja un poquito corrido. Entonces, aquí está la cabeza de nuestro caballo, la cola del caballo y las patas. ¿Mm? Entonces está un poquito obeso el caballo ahí. Esa es la proyección de Newman. Entonces, si nosotros dibujamos la conformación eclipsada, esta de aquí la miramos desde el frente, entonces este es el punto y esa es la circunferencia. Entonces queda ahí y dejar los enlaces con los hidrógenos. Esta sería la conformación eclipsada. Y si vemos la alternada, esta la miramos desde el frente, este es el punto y esta es la circunferencia. Entonces, queda acá, los que van hacia adelante y los de atrás de esa forma y se ve alternada. Si en vez de hidrógeno hay otras moléculas, el ángulo cambia. ¿Cuál ángulo? ¿Este?
Sí, profe, ese ángulo. Si es que hay otras moléculas. No, no cambia, porque Ya, siempre va a ser el mismo. gracias. Ya, ya en las conformaciones, digamos, porque tú pones los enlaces para que queden a una cierta posición. Ahora, eso no significa que sea la más estable. Esa es otra cosa que vamos a ver más adelante. ¿Ya? No confundan un mono, una representación, con la estabilidad de una especie. ¿Ya? Esta es la forma de representarlo, ¿no? No nos dice nada sobre su estabilidad. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, esa es la eclipsada y esa es la alternada. Se pueden representar también, en estos casos, por Newman, dobles enlaces también. Este enlace que va hacia adelante y ese va hacia atrás. Pero ahora, evidentemente, como la molécula es plana, los hidrógenos se ponen ahí en 180, lo mismo esos dos de allá. También se pueden representar pares de electrones no enlazantes. Por ejemplo, si queremos dibujar el metanol y lo vemos desde acá, entonces el carbono aquí con sus hidrógenos y el oxígeno con sus pares de electrones no enlazantes. Puede ser nitrógeno, azúcar, lo que ustedes quieran. Lo pueden representar de cualquier forma. Ahora, si bien las cuñas y las caballetes, ustedes pueden dibujar un número infinito de carbono, ¿ya? O sea, en cuñas, por ejemplo, ustedes pueden tener una molécula así, y van dibujando todos ahí con cuñas. O sea, infinitos carbonos. En Newman solo se representan dos átomos contiguos. Solamente dos. Por lo tanto, si hay más de dos carbonos o más de dos átomos en la cadena, en los otros hay que tomarlos como grupo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren representar, por ejemplo, el etanol, supongamos, en Newman, entonces lo pueden hacer de distintas formas. Pueden hacer entre S y S. Entonces representan ahí. Yo voy a hacer, por ejemplo, acá, voy a hacer la alternada porque se me ocurrió nomás, ¿ya? Entonces este carbono tiene 3 hidrógenos y este carbono tiene 2 hidrógenos, por ejemplo, y este otro se pone como grupo, CH2OH. ¿Sí? ¿Queda claro? Y si yo quiero representar S con S, por ejemplo, también voy a hacer la alternada. Este carbono sería hidrógeno CH3, por este de ahí, H, y el de atrás sería OH, HH. ¿Sí? ¿Queda claro? Sofía, cuénteme. Profe, en el texto de abajo sale que en Newman también se pueden representar dobles enlaces y heteroátomos. ¿Cómo se pueden Claro. representar los dobles enlaces? Pero si ya lo expliqué, pues aquí. Es que me desconecté por un segundo, perdón. Ah, ya, está bien. Ya, entonces, tú puedes representar dobles enlaces. Doble enlace ahí, entonces tú pones el carbono que va adelante y este que va atrás. Ahí. Pero ahora los hidrógenos, como está el carbono, recuerden que este es plano, es sp2, es trigonal plano, entonces los hidrógenos están en el mismo plano, se dibujan ahí en una línea en 180. Y lo mismo los de atrás. Ah, y los dobles enlaces no pueden girar, ¿cierto? No, pues no pueden girar. Ah, ya. Ahí me quedó claro. Ya, Ya. muchas Y en el, gracias. ya. Y en el caso del heteroátomo, el oxígeno, también, este carbono es el que está aquí y el oxígeno sería el círculo. Pero como tiene dos pares de electrones no enlazantes, podemos dibujar los pares de esa forma.
y el hidrógeno evidentemente ahí. ¿Sí? Listo. Entonces recuerden, Newman solamente se pueden dibujar dos átomos que son vecinos. Y tenemos la última, que es la de Fischer, en que tenemos nuestro caballo. Ahora lo vemos desde la guata, y como somos sanguinarios, le pasamos una planadora. Y queda nuestro caballito acá. En que la vertical es la cadena principal y las horizontales son las patas de nuestro caballo. Ahora, de todas las proyecciones, esta es la que tiene más reglas. ¿Ya? Primero, solo se representa la conformación eclipsada. O sea, esta. Si ustedes le dan la alternada, por ejemplo, si les dan la alternada, lo que tienen que hacer es girar para obtener la eclipsada. Antes de hacer Fischer. ¿Ya? Y de ahí mirarlo desde la guata. Entonces, solo se representa la eclipsada. ¿Ya? En la vertical siempre va la cadena principal y en las horizontales van los sustituyentes. Y lo más importante, en la parte de arriba, o sea, en esta parte carbono que está más arriba, siempre va el carbono de menor numeración. Por lo tanto, la función principal tiene que ir hacia arriba. ¿Sí? Ahora, a pesar de que esta molécula se dibuja plana, en realidad estas van saliendo de la pizarra hacia adelante, porque las patitas, pues si ustedes ven las patitas del caballo, las dos van hacia el espectador, así que lo miramos de la guata, y las verticales van hacia atrás. ¿Ya? Por convención. Entonces esto se dibuja plano, pero por convención las horizontales van para adelante y las verticales para atrás. Entonces, supongamos que tenemos esta molécula que es este cloroalcohol, ¿ya? Representado en cuñas. Entonces, como está en la alternada, hay que pasarla a la eclipsada. Entonces, hacemos los giros correspondientes, de manera que la cadena principal nos quede en el plano. Una vez que tenemos la eclipsada, la podemos ver debajo, pum, y es como si tuviéramos esta, la ponemos, la giramos en 90 grados y la ponemos así. Entonces el T sigue siendo la cadena principal, pero esta es la cabeza de nuestro caballo y esta es la cola de nuestro caballo. Entonces la vamos a mirar desde la guata. Entonces si representamos eso, vemos que el metilo se aleja del espectador. El OH, que está hacia adelante, si la miramos de acá, queda a la derecha. Y este hidrógeno queda a la izquierda. Este CH3 va hacia atrás. El cloro queda hacia adelante, pero a la derecha. Y el hidrógeno hacia atrás, ahí, pero a la izquierda. Pum. Entonces, si miramos de acá para acá, queda esta estructura. Entonces ahí se ve que las horizontales quedan para adelante y las verticales para atrás. Y ahora, si ponemos todo plano, que es Fischer,
Entonces queda de esta forma. El carbono de menor numeración, la función más importante, hacia arriba. La cadena principal en la vertical y los sustituyentes en la horizontal. ¿Sí? Ustedes deberían de verlo, pero súper bien, porque ya que van a ser médicos, tienen que tener cuidado ahí al paciente si usted lo ven de la guata o de la espalda. Ahora, por ejemplo, si tenemos esta molécula con muchos carbonos representada en cuñas, entonces tenemos que girar de tal manera los enlaces que nos quede todo en la conformación eclipsada. Entonces después ponemos la molécula así y la miramos desde acá, la estiramos ahí, queda de esta forma, como un 100 pies. Y ahora, si la miramos desde acá, nos queda de esta forma. Todo lo que está para adelante queda a la derecha, todo lo que está para atrás queda a la izquierda. Ya, porque la estamos mirando de aquí para acá. Y luego, si ponemos todo plano, queda de esa forma. Esa entonces es la representación de Fischer, por ejemplo, de este de un azúcar. Y nos vamos a ver en unas cuantas clases más. Entonces los azúcares se representan por la proyección de Fischer, porque justamente Fischer fue el que determinó la estructura de los azúcares y los dibujaba de esta forma. Entonces de ahí quedó esa proyección. Ahora, para las moléculas cíclicas también tenemos, ¿verdad?, proyección. La de cuñas, en que los ciclos se ponen totalmente planos, ¿ya? Totalmente plano, y desde los vértices sale una cuña hacia adelante y una cuña hacia atrás en cada átomo de carbono. En el caso del ciclohexano, por ejemplo, tenemos esta de acá. Aquí está la representación en modelos moleculares. Entonces todos estos carbonos o hidrógenos que van hacia adelante se dibujan con la cuña hacia adelante. Mientras que todos los hidrógenos que van hacia hacia atrás, se dibujan, ¿verdad?, con la línea entrecortada. Por lo tanto, van a haber hidrógenos que están todos para el mismo lado, hacia adelante o hacia atrás. Ahora, entre los átomos que van hacia adelante o hacia atrás, existen dos tipos de relaciones. Uno, que los dos átomos unidos en carbonos diferentes estén para el mismo lado. ¿De qué? Del plano del anillo. Pueden estar los dos para arriba o bien los dos para abajo. Da lo mismo. Si están para el mismo lado, los dos para arriba o los dos para abajo, se dice que están en posición cis. ¿Ya? Que viene del latín, ¿verdad? Que significa al mismo lado. Cis. ¿Te escucharon, por ejemplo, cuando vieron el Imperio Romano? La Galia Cisalpina, por ejemplo.
¿Cuál era la Galia cisalpina? Entonces era la de acá, de los Alpes, que es toda la zona de la Lombardía en Italia. Y esa es la Galia cisalpina, la que está al lado de acá de los Alpes. Ahora, si los dos grupos están uno para arriba y el otro para abajo del plano, en este caso que es el anillo, se dice que están trans, es decir, al otro lado. Entonces teníamos la Galia transalpina, que era todo lo que conocemos ahora como Francia. O Argentina es el transandino, al otro lado de los Andes. Entonces, si dos grupos de carbonos diferentes, bueno, tiene que ser diferente, porque si es igual, siempre va a haber uno para arriba y uno para abajo, ¿ya? Carbonos diferentes, si los dos están para el mismo lado, sí. Si están en el lado opuesto, trans. Los ciclos también se pueden hacer caballero. Entonces se va viendo de dos en dos. Claro, en una molécula, justamente. La otra es la caballete, que se pueden representar todos los ciclos, pero nosotros que más vamos a estudiar es el ciclo hexano. ¿Por qué el ciclo hexano? Porque es el ciclo que está más presente en la naturaleza. Es el ciclo más estable. Entonces por eso siempre vamos a estudiar con mayor detalle el ciclo hexano. Entonces, vamos a tener nuestro ciclo hexano y lo podemos representar en caballete. Y lo representamos de esta forma. ¿Ya? Entonces, aquí vemos los caballetes. Ahí hay unos caballetes. Ahí. Aquí hay otro. S con S. Y aquí hay otro. S con S. Entonces, si unimos tres caballetes, vamos a tener esta proyección para el ciclo hexano de caballete. Que queda de esa forma. Aquí está representado en órbita con modelos moleculares. Ahora bien, todos aquellos hidrógenos que están para el mismo lado, es decir, todos para arriba, por ejemplo ese con S, se dice que están cis. Incluso S con S también, los dos van para arriba, se dice que son cis. Aquellos que están para lados distintos, S con S por ejemplo, o bien S con S, se fijan, este va para arriba, este va para abajo, se dice que están trans. Ahora, en el caso del caballete y solo del caballete, podemos tener otra relación entre los grupos, en que todos los átomos que están perpendiculares al anillo, fíjense bien ahí, tanto para arriba como para abajo, están perpendiculares, es decir, están orientados en el eje Z, se dice que son axiales, que serían estos rojitos que están aquí, ¿se fijan? Todos van dirigidos en el eje Z, perpendiculares al anillo. En cambio, aquellos que están oblicuos o que se alejan del ciclo, ¿ya? Están ahí oblicuos,
Si nosotros tuviéramos un plano, la mitad de la molécula, van todos dirigidos hacia la mitad de la molécula, hacia el ecuador, se dice entonces que son ecuatoriales. Y son estos que están acá. ¿Se fijan? Ahí, ahí, este va para abajo, este también para abajo, para arriba, pero se van alejando del ciclo. Están oblicuos. Se dice entonces que son ecuatoriales. Por lo tanto, en el caballete vamos a tener posiciones axiales, todos los que son perpendiculares, y ecuatoriales, todos los que son oblicuos. También se pueden representar en Newman, pero eso no lo vamos a ver porque se van a enredar mucho. Lo vamos a usar ahí en algún momento. Pero lo importante estos son los de la proyección de Haworth, que es típica para ciclos, en que los ciclos se dibujan planos, pero con una cierta proyección. ¿Ya? Ahí. Entonces los ciclos se dibujan de esa forma. El de 3, el de 4, el de 5 y el de 6. Entonces son planos, pero con una cierta proyección. No, no necesariamente, Valeria. Aquí yo los dibujé para que vean las posiciones, pero tú puedes obviar los hidrógenos. Y los sustituyentes, los otros dos enlaces, se dibujan con una línea vertical, una línea perpendicular al anillo. Y en eso van, evidentemente, los sustituyentes. En el caso del ciclohexano, son todos hidrógenos. Ahora, también aquí vamos a tener que los átomos que están en distintos lados, uno para arriba y otro para abajo, se dice que están trans, mientras que si los dos están para el mismo lado, los dos van para abajo o los dos para arriba, se dice que están cis. Rocío, cuéntenme. Profe, en el ciclo propano, ¿por qué hay una línea como al medio? ¿Cuál? Esa que está como abajito. Ah, como que lo atraviesa. Claro, porque está por detrás, Ah, ya, ya ¿ya? entendí. Es Gracias. como si fuera esto, pero está por detrás. Entonces por eso está ahí como entrecortado, porque justo está por detrás. Ya, gracias. De nada. Esas son las tipos de proyecciones que ustedes pueden tener para las moléculas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo les puedo pedir, no sé, pues, dibuje en proyección de cuña y Fischer la siguiente molécula. Ahí, por ejemplo, sale ahí. Entonces, lo primero que tienen que hacer ustedes es identificar la cadena principal. Entonces, la función principal es la aldehído, ¿verdad? Entonces sería 1, 2, 3, 4 y 5. Esa sería la principal. Entonces, hay que dibujar la conformación eclipsada. Entonces, el 1, que es el aldehído, lo ponemos aquí.
como si giráramos para allá. Entonces al girar este CH3 me queda acá y el cloro me queda acá. Y ahora, esta es la cola del caballo, entonces tiene que ir aquí. Miércoles, no sé qué pasa. Ups. CH2, CH3, ahí. Entonces, este está para acá y hay que pasarlo para allá, o sea, 180. Por lo tanto, este pasa para acá. Y este pasa para acá. Porque giramos en 180. Ahí estaría entonces la proyección, o sea, la conformación eclipsada. ¿Sí? ¿Queda claro? ¡Aló! Ah, ya. Dije yo, me dejaron solo, se fueron a almorzar. Esta es la eclipsada entonces. Entonces ahora, para la producción de cuña, tenemos que mirarlo, por ejemplo, desde acá. Entonces, si lo miramos desde allá, la cadena principal queda acá, aquí, acá, ahí. Ahora, ojo, cuando ustedes dibujen en cuña, la línea entrecortada siempre va para el mismo lado que la cuña. O sea, si la cuña la dibujan para allá, la línea entrecortada también tienen que dibujarla para el mismo lado. Entonces, si la cuña va para allá, también está para el mismo lado. Para arriba o por abajo, da lo mismo. Pero tienen que ir para el mismo lado. O sea, ustedes no pueden dibujar esto. Eso, no. La línea entrecortada siempre tiene que ir para el mismo lado donde está la cuña. ¿Ya? Eso es importante. ¡Au! No era eso. Ahora no quiere borrar. Entonces, recuerden, este es el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Entonces aquí tiene que ser el 1, el 2, el 3 y es el 4. Porque lo estamos mirando de acá para acá. Si lo miráramos de acá para acá, sería al revés. Pues este sería el 1, el 4 sería el 1, ¿ya? Sería la numeración de acá para acá. ¿Ya? Porque si miramos de acá, este carbono me queda a la derecha. Si lo miramos desde acá, este carbono me queda a la izquierda. Entonces, el 1 es el aldehído. Entonces ponemos aquí el aldehído. Y el 4 es CH2, CH3. Entonces, ah, CH2, CH3. El metilo está hacia el espectador. Entonces, para adelante. Y el cloro se aleja del espectador, hacia atrás. Este hidrógeno está hacia el espectador,
hacia adelante. Y el OH se aleja del espectador, hacia atrás. Hay que indicar de qué lado lo estamos viendo. No necesariamente, es para que ustedes lo vean. Lo pueden dibujar del lado que ustedes quieran. Pueden verlo de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. ¿Ya? Y ahí estaría entonces la proyección de cuña para esa molécula en la conformación eclipsada. Ahora, si yo esta molécula la miro desde abajo, o bien acá, en cualquiera de los dos, la miro desde abajo, voy al caballete, o sea, al Fisher. Entonces en Fisher dibujo una línea vertical y dos horizontales. ¿Por qué? Porque hay dos carbonos ahí, S y S, o bien S y S. Entonces aquí va el carbono 1, el 2, el 3 y el 4. Entonces en el 1 va el aldehído. Entonces dibujo el aldehído ahí. Y en el 4 va el CH2OH. Ahí. Entonces ahora, si miro esto debajo, o bien acá, da lo mismo. Este que va para adelante, va a la derecha. Va, sí, perdón. Me entusiasmé, me acordé de los azúcares que terminan en CH2OH. Gracias. Debe ser CH2CH3. Ahí sí, claro. Es que los azúcares generalmente cuando se usa se pone aquí CH2OH, por eso. Pero bueno, no importa. Ya entonces, este que va para adelante va hacia la derecha. Ya, porque recuerden, si vemos el caballo desde acá, tenemos que ponernos nosotros de esta forma. ¿Para qué? Para que el CaOH quede hacia arriba. Entonces quiere quedar para el mismo lado donde estamos nosotros. Entonces, si este va para adelante, queda a la derecha. Si este va para atrás, queda a mi izquierda. Lo mismo este. Si va para adelante, queda a la derecha. Si va para atrás, queda a la izquierda. Y ahí tendríamos la proyección de Fisher para esa molécula. ¿Sí? ¿Quedó claro? Perfecto. Qué bueno. Entonces ustedes pueden hacer ejercicios de cambiar moléculas de una proyección a otra, ¿verdad? Haciendo los cambios posibles. Ahora, en general en la universidad, cuando estábamos en las clases presenciales, en la universidad les pasaba a usted unos modelitos. Y en la biblioteca les pasaba un set de modelos moleculares. Entonces, como esta vez no va a ser posible, evidentemente, ustedes se pueden hacer sus propios modelitos. ¡Au! ¿Qué hice? Entonces, por ejemplo, no sé si están dentro de los bienes esenciales, pero ahora que se liberó esa tontera, se pueden comprar, por ejemplo, unas bolitas de Ailapol que venden y unos montadientes. O me sirven también los palos de fósforo.
Entonces con estas bolitas y estos palitos de fósforo mondadientes ustedes pueden hacerse sus modelos. Entonces agarran una bolita de Aislapol y por ejemplo le ponen un mondadiente aquí, uno acá, otro allá, uno aquí, aquí otra bolita y pueden poner un mondadiente aquí, aquí y ahí. Y se pueden construir entonces sus propios modelos. Los pueden pintar si quieren. Les pueden poner acá un papelito u otra bolita más pequeñita o un papelito ahí pegado, un papel lustre que diga por ejemplo hidrógeno. Otro que diga OH, otro que diga CH3. Y así se pueden hacer sus modelos. Entonces es mucho más fácil porque al tener los modelos, ustedes pueden girar y mirar la molécula como ustedes quieran y así las pueden hacer las distintas proyecciones. Si no tienen bolitas de Aislapol, pueden hacerlo, le quitan al hermano chico la plasticina. También con plasticina y con unos palitos de fósforo también pueden hacer lo mismo. Y ahí pueden usar las plasticinas de colores y también unen ahí dos bolitas de plasticina y le ponen ahí los palitos de fósforo o los mondadientes y pueden formar sus moléculas. ¿Sí? O bien buscan algún, por ejemplo, algún, ¿cómo se llama esta cosa? Un programa que hay para dibujar. Por ejemplo, el que sé yo que este es gratis, que es bastante bueno, no sé si lo han visto alguna vez, es el que se llama Molview. Todos ven mi pantalla. Ya, entonces Molview. Entonces ahí está, les va a salir. Ustedes ponen ahí molview.org. Este es gratis, así que lo pueden usar. Les va a salir esta cosa aquí. Ustedes aprietan aquí close. Les va a salir esto. ¿Ya? Entonces si ustedes aprietan aquí el tarrito basura, se va la molécula. Entonces con esto, por ejemplo, pueden poner enlaces simples. Carbono-carbono. Si quieren le ponen un ciclo aquí, por ejemplo, un benceno. Si ustedes quieren cambiar, por ejemplo, que acá sea un oxígeno, ahí, de un alcohol. Por ejemplo, si quieren que esta sea una piridina, un nitrógeno. Lo dibujan ahí como ustedes quieran. Y después le ponen la escobita. ¡Up! Y esa escobita lo que va a hacer es que la molécula le va a poner todos los enlaces que faltan. Y luego si aprietan 2D a 3D, ¡up! Les va a poner la molécula ahí en 3 dimensiones. Y ustedes ahí pueden jugar. La pueden agrandar con la ruedita del mouse. La pueden disminuir. No veo que me dicen. Estaba bueno el dato para la prueba. ¿Cómo no lo pasó antes? ¿Cuál? ¿Cuál, Diego? ¿A qué te refieres? ¿De esta página? Ah, no, porque si no, no hubiese sido ninguna gracia. Ahí. Entonces ahí pueden hacer la molécula, ¿ves? Ahí se ve, la pueden poner ahí, por ejemplo, para ese carbono con ese carbono eclipsado. O sea, alternado. Ahí, ¿ven? Ahí lo ven. O ese carbono con ese carbono. Ahí. Lo único malo es que aquí da las conformaciones más estables. Eso es lo único malo.
Ya, esta molécula también puede, por ejemplo, servir aquí, se van acá, por ejemplo, pueden buscar, por ejemplo, los mapas de electrostáticos. Entonces ahí les va indicando dónde están las mayores densidades electrónicas. Pues aquí se fijan, por ejemplo, está el nitrógeno, deslocalizado por el anillo. Acá la densidad electrónica en el oxígeno. ¿Ya? Y si ponen clean, clean se va. Pueden medir, por ejemplo, ángulos de enlace. Entonces, por ejemplo, se ponen ese ángulo, ese átomo, con el de la izquierda, ahí, izquierda, ahí. Ups, y ahí. Entonces les mide el ángulo que hay entre esos tres átomos. Pueden medir, por ejemplo, la distancia, el ángulo de la distancia, por ejemplo, entre ese carbono y ese. Y ahí les da la distancia. Y ahí lo pueden mirar ahí. Si ponen clean, se borra todo lo que hicieron. Menos la estructura, evidentemente. Pueden calcular, por ejemplo, el momento dipolar. Ahí se ve una flechita, aunque aquí no se ve bien, pero pueden cambiar el fondo. Por ejemplo, el fondo lo pueden poner negro y ahí se ve mejor. Entonces, ese indica que es el momento dipolar de la molécula, que evidentemente va hacia el oxígeno, que da como más electronegativo. Pueden poner, por ejemplo, los momentos dipolares de enlace, y ahí les da todos los momentos dipolares de enlace. ¿Ya? Y ahí ven entonces que este nitrógeno es atractor de electrones. Lo mismo el oxígeno ahí, atractor de electrones. Ahí. Pueden, por ejemplo, buscar las cargas sobre cada átomo. Y lo más importante, que si van acá a Tools, uno, pueden bajar la estructura que está a la izquierda, el monito, o pueden bajar la estructura que está a la derecha. Por ejemplo, si yo aprieto ahí, uf, ahí se dieron cuenta que apagué la luz ya. Y abren su editor de foto. Se demora un poquito. Se está demorando mucho. Está medio lenteja. Y le sale la molécula ahí tridimensional. Entonces después esta, por ejemplo, le ponen ahí, la pueden poner copiar, la meten a un Word, voy a abrir aquí uno cualquiera, ta, 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 ta. Oh, que está lenteja esta cosa. Quédase una vez. Ya, pues ábrete luego. Oh, está demasiado.
Y ahí, por ejemplo, puedo pegar mi imagen. Ahí. Ahí la puedo achicar, agrandar, como ustedes quieran. O la pego 2 veces. O esa misma imagen, por ejemplo, la pueden guardar ahí, guardar imagen como, y la pueden grabar, por ejemplo, como JPG. Que queda como foto. Entonces le ponen, no sé, pues, entonces ahí les queda como foto, por ejemplo. ¿Ves? Es bastante amigable ¿cómo se llama? Programa. Lo único malo, como les digo, es que les da siempre la conformación más estable. No hay posibilidad de girar ahí. Eso es lo único malo. Ah, y la otra cosa, que es importante también. Si esta molécula pueden ir aquí a Tools, se van aquí a PubChem, y si que la molécula existe como tal, los dirige directamente a esta página donde están todos los datos del nombre, la estructura, ¿se fijan? La masa molar, todos los datos, los espectros. Bueno, eso no les interesa mucho a ustedes, pero... Ah, cuando veamos RMN, al final. Los espectros, los datos de punto de fusión, de punto de ebullición, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada vez que vayan a dibujar una molécula, tienen que poner ahí la basurita para que poner otra molécula. ¿Sí? ¿Queda claro? Ese, como les digo, es gratis, así que pueden ahí jugar con moléculas. Ups, nos pilló la hora. Bien, niños. Entonces lo dejamos hasta aquí. Recuerden que hoy día vimos cómo dibujar moléculas, que son 3D en 2D. Ahí tienen para practicar. Y el próximo jueves ya empezamos con el análisis conformacional. Listo. Ha sido un placer haber estado con ustedes hoy día. Muchas gracias por haberme aguantado este rato. Nos vemos entonces la próxima semana. ¿Ya? Espero ya con las notas de la solemne lista. Igual, que tengan un buen fin de semana, cuídense. Miren que el bicharraco todavía anda furioso. Así que